El verbo crear y el verbo creer en primera persona se conjugan igual. Yo creo lo que creo. Hola, estás escuchando tu podcast Compás de Vida, un espacio de reflexión, ideas y conocimiento que te acompañará en el proceso para transformar tu vida. Soy Salomón Dabá y si me lo permites, seré tu guía en esta aventura para crear tu plan de vida. Había una vez un campesino chino que iba de ciudad en ciudad a vender el arroz que él y su esposa cosechaban. En uno de esos viajes, la esposa le pidió que por favor le trajera un cepillo para el pelo. El hombre llegó a la ciudad, logró vender muy rápido toda la cosecha y después de hacerlo se encontró con unos amigos que también habían tenido mucho éxito ese día con la venta de sus cosechas y decidieron irse a celebrar y a tomar unos tragos. Después de un tiempo, quizá por el cansancio, quizá por el exceso de alcohol, se le olvidó qué es lo que le había encargado la esposa. Sabía que había algo que tenía que llevarle, pero no se acordaba qué era. Tratando de pensar, no lograba recordarlo, así es que se le ocurrió entrar a una tienda y empezar a buscar y ver qué producto le llamaba la atención, suponiendo que lo que más le llama la atención es aquello que la esposa le había encargado. Encontró un espejo, lo compró y se lo llevó a su esposa. Se lo entregó, se fue a trabajar y la esposa en el momento que tomó el regalo, tomó el espejo, vio la imagen y se soltó a llorar, desconsolada. La madre de esta joven, que vivía con ellos, le pregunta qué pasó, por qué tal reacción. La hija le contesta, dándole el espejo, mira, mi esposo trajo una mujer mucho más joven y mucho más guapa que yo. La madre tomó el espejo, vio la imagen, lo vio y dijo, estás exagerando, no te preocupes. Lo que estás viendo es una mujer mucho más vieja que tú. Este es un cuento de origen chino de autor anónimo. Bienvenido de nuevo a este podcast. Hay ciertas épocas del año en las cuales crece la conciencia o posiblemente las ganas de tener un mejor cuerpo, de bajar las lonjitas, de cambiar un poquito el peso y de vernos diferente, de vernos mejor quizá. Vacaciones de Semana Santa, vacaciones de verano, Año Nuevo, eventos familiares, viajes, bodas, la razón que tú quieras. Y aprovechando muchas veces la energía de estos eventos y de estas fechas, es que empezamos a cuidarnos, nos empezamos a poner a dieta y posiblemente logres bajar algunos kilos, logres un poco, no sé si llegar al objetivo que tenías, pero bueno, si logras trabajar un poco en tu peso, acaba tu evento, acaba tu viaje y poco tiempo después, poco a poco, cuando menos te das cuenta, ya recuperaste lo que habías perdido, ¿cierto? ¿Te suena conocido? Bueno, hoy quiero que hablemos de la comida, quiero que hablemos del cuerpo y quiero que hablemos de las dietas. Antes que otra cosa, quiero aclararte, no soy nutriólogo, no soy médico y todo lo que digo en este podcast lo digo desde mi experiencia como coach y como psicoterapeuta. Estoy asesorado por especialistas cuando así lo amerita el tema y sobre todo te hablo desde mi experiencia personal, en carne propia y en la gente que me ha elegido como un compañero de su proceso. Ahora bien, ¿qué significa para ti la palabra dieta? ¿Qué significa bajar de peso? Cuidarte. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas estas palabras? Y sobre todo, ¿qué sientes? ¿Qué emociones y qué sensaciones recorren tu cuerpo cuando escuchas estas palabras? Posiblemente interpretas lo que es el estar a dieta como algo malo, como sufrir, como matarte de hambre, como comer cosas que no te gustan, comer cosas no ricas, comer nada más ensaladas. A lo mejor lo significas para ti como un martirio, como algo que no es bueno para ti, que sabes que lo tienes que hacer, pero no es algo divertido, no es algo bueno. Y desde ese lugar, creo que es muy difícil o casi imposible que una dieta funcione y por eso yo creo que es un gran error ponerte a dieta. Porque a fin de cuentas, si tú interpretas y significas esto de ponerte a dieta o cuidarte con la comida o aprender a comer como algo malo, como algo negativo, tu cuerpo va a hacer todo lo posible,
tu ser, tu esencia, tu mente va a hacer todo lo posible por bloquear tus esfuerzos. Y te va a poner todas las trampas que pueda para que no lo logres. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que tú lo interpretas como algo malo. Y evidentemente no vas a poder luchar contra ti misma, contra ti mismo. Hablemos por un segundo de significados. La palabra dieta, de acuerdo a la Real Academia Española, dice, y cito, 1. Régimen que se manda a observar a los enfermos o convalecientes en el comer y beber. 2. Conjunto de sustancias que regularmente se ingiere como alimento. 3. Coloquialmente hablando, privación completa de comer. La palabra dieta viene del latín, que es diaetia, y significa régimen de vida. Como ves, esto no tiene absolutamente nada que ver con la idea y el concepto que tenemos de dieta como algo, comer diferente para bajar de peso. O aprender a comer. Yo creo que sabes comer, sabes agarrar el tenedor, el cuchillo, cortar la comida y metértela a la boca. Sabes comer, no es aprender a comer. Son conceptos que nos han vendido, son ideas que se usan coloquialmente, pero tras el significado y la mala fama y la interpretación que tiene para nosotros, es desde ahí que no funciona. Y muchas veces, y yo creo que siempre que te pones en estos regímenes para bajar de peso, lo haces desde unas ganas, por ejemplo, planteas como objetivo, como decíamos al principio del podcast, ponerte una ropa para un viaje, para un evento, para ir a la playa. Lo haces con ciertas, porque te dijo el doctor que tenías que bajar de peso a lo mejor, pero realmente no te detienes a entender cuál es tu situación, en dónde estás parado. Y como tal, el objetivo que te planteas no está ligado realmente a tus necesidades. Entonces, si te planteas un objetivo que ni siquiera es tuyo, que no estás convencida de ese objetivo, lo estás haciendo por una razón, desde mi parecer, equivocado, y aún así quieres que funcione, creo que va a ser un poquito difícil. ¿Quieres bajar de peso? No hagas dietas. Ni hagas dietas, ni te cuides con la comida, ni aprendas a comer. No lo hagas, y créeme que te va a funcionar. ¿Cuál es la mejor forma, a mi parecer, de manejarlo? Lo primero es preguntarte ¿para qué o para quién quieres bajar de peso? ¿Qué te motiva a hacerlo? Porque uno de los puntos más importantes es que la motivación es esa gasolina que te va a ayudar a poder llegar a esa meta. Y es muy importante que tengas claro qué es lo que vas a conseguir cuando llegues a eso, o qué crees que vas a conseguir. Piensa en algo. Muchas veces nos planteamos como objetivo, por ejemplo, cuando logre tener X peso, me voy a ver de tal forma y entonces voy a conseguir pareja, o entonces mi pareja me va a querer más, o entonces va a pasar esto. Y es como, si logro esto va a pasar esto. Y no, es un error, es una trampa que no funciona. Ojo, no estoy diciendo que no bajes de peso, porque si tienes exceso de peso, tienes sobrepeso, es un problema médico, es un problema de salud que yo creo que sí hay que atacar. Y ahorita sígueme escuchando y te voy a dar una herramienta que te va a funcionar para que puedas hacerlo. Pero el punto es que el objetivo que tengas y la motivación que tengas tiene que estar basada en algo mucho más profundo, mucho más ligado a ti, mucho más ligado a tu compás, a tu plan de vida. Para mí, por ejemplo, una de las cosas más importantes es tener una buena salud. Yo quiero llegar el día de mañana a la vejez de la mejor manera posible. Ese es uno de mis objetivos. Y estoy haciendo todo lo que está en mi poder para poder manejarlo, para poder hacerlo así. Quiero vivir sano. Para mí, por ejemplo, el tener hipertensión no es ser una persona sana, aunque todo mundo tenga hipertensión. Tener reflujo, como la enfermedad de moda que es, no es estar sano, aunque todo el mundo lo tenga. Tener diabetes o prediabetes tampoco es estar sano. ¿Por qué? Porque no está bien, porque no tiene por qué ser así. Inclusive, tener colesterol alto tampoco es algo bueno, también es un problema. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de poder llegar a vivir de una manera mucho más sana? Te platico un proceso. Primer paso, tienes que enfrentar la realidad. Tienes que reflexionar y entender exactamente dónde estás parado. Te invito a que te pares en el espejo, de ser posible en ropa interior o inclusive sin ropa, y observes qué es lo que tienes enfrente.
El futuro no existe. Cuando logre, no existe. Existirá mañana, hoy no existe. Lo único que tienes aquí y ahora es el presente, es lo que estás viendo en el espejo. Eso es lo que tienes. Y a medida de que tú logres aceptar eso, respetar eso y reconocerlo, es que diste un paso muy importante en el proceso. No te concentres en lo que no te gusta. Concéntrate en lo que sí tienes, en lo que sí te gusta, en lo que sí te funciona. Acéptalo. A fin de cuentas, hay un dicho que dice, lo que resistes, persiste. Si tú te enfocas en estoy gorda, vas a estar gorda, porque es lo que estás declarando. Entonces tienes que enfocarte en empezar a tomar decisiones para convertirte en aquello que quieres llegar a ser. Por ejemplo, una persona sana, por ejemplo, una persona con vitalidad. Y aquí es donde viene el siguiente paso, que es entender cómo te identificas, cómo te defines. Porque si tú, por ejemplo, te defines y tu autoconcepto es como el gordo o la gorda, porque a lo mejor así te dicen incluso, y quieres bajar de peso, hay una incongruencia, porque pues cuando seas una persona sana y tengas el peso adecuado, ¿vas a seguir siendo la gorda? No. Entonces, pues, ¿qué soy? ¿No? Porque a fin de cuentas me defino como eso. Es como cuando una persona que lleva 30 años sin tomar alcohol y dice, hola, me llamo y soy alcohólico. No digo que no sea una enfermedad, no digo que no sea un problema. Por supuesto lo respeto y admiro a la gente que logra salir de él. Pero si tu autoconcepto está casado con el problema, pues estás casado con el problema. Y el chiste es casarte con la solución, no con el problema. Una vez que haces esto, el paso más importante es empezar a reflexionar y entender exactamente cómo es que funcionas. Esto es, ¿qué comes? ¿Cuándo lo comes? ¿A qué hora lo comes? ¿Para qué lo comes? ¿De qué forma lo haces? ¿Cuáles son tus creencias y tus paradigmas alrededor de la comida? Esto tiene que ver con, por ejemplo, nos enseñan, a lo mejor tienes tú la creencia de que hay que comer 3 veces al día, ¿no? Hay que desayunar, comer y cenar. Y está la famosa frase, por lo menos en México, ¿no? Que tienes que desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo. Y a lo mejor algunos nutriólogos y algunos especialistas por ahí dicen, no, tienes que hacer colaciones. Esto significa comer 5 veces al día, ¿no? En el desayuno, comida y cena, y entre comidas hacer algún alimento, comer algo pequeño, ¿no? Alguna fruta, alguna cosa así. Yo lo que te diría es, ¿y por qué tiene que ser eso? ¿Dónde está la base científica que demuestra que esa es la mejor forma de hacerlo? Yo creo que tu cuerpo, si lo sabes escuchar, te va a decir exactamente qué comer y cuándo comerlo. Tenemos tanto ruido en la mente y tenemos tanta basura y tantas historias y tantas creencias y tantos paradigmas que nos han vendido que no escuchamos a nuestro cuerpo. Pero estoy seguro que muchas veces te has sentado a comer o a desayunar o a cenar sin hambre. Y a lo mejor te sirven de comer o tú te sirves de comer y como se dice, comes con los ojos o comes por pena o comes por vergüenza. A lo mejor te invitaron a alguna casa de alguien, de algún familiar o de alguien importante y pues ¿cómo vas a decir que no? O a lo mejor está muy rico, pues te sirves otra vez, ¿no? Entonces ponte a pensar que ese es el verdadero problema. Yo creo que el problema tiene que ver con la forma en la que te lo comes. A lo mejor te sientas a comer y estás con el teléfono en la mano viendo algo en redes sociales y estás comiendo sin darte cuenta que ya te llenaste y sigues comiendo. Porque te lo comes tan rápido que no le das tiempo a tu cuerpo en reaccionar y avisarte cuando ya llegó el momento de dejar de comer. Hay un concepto que yo le puse llenómetro, que esto es como si tuvieras un medidor de hasta dónde llega, hasta cuándo ya estás lleno de comida, hasta cuándo ya no necesitas más comida. Y en eso es lo que tienes que basarte para decidir si necesitas comer o no. Te platico, yo por ejemplo ya tiene un muy buen tiempo que casi nunca ceno. Y cuando ceno porque realmente tengo hambre y porque mi cuerpo me está pidiendo alimento. Y lo hago siendo muy consciente y tomando en cuenta que me voy a ir a dormir poco tiempo después. Entonces trato de comer algo ligero, trato de no comer proteína ni nada que le implica a mi cuerpo un esfuerzo para que yo pueda entonces dormir y descansar bien en la noche. Y si mi cuerpo me dice que no necesito comer,
o bueno, mejor dicho, cenar, no lo hago. ¿Por qué? Porque no lo necesito. ¿Para qué cenar si no lo necesito? Igual, a la hora de la comida, estoy muy consciente de qué es lo que tengo que hacer y si, por ejemplo, tengo alguna reunión o alguna sesión con alguna persona o algo que hacer que implica que esté despierto y que esté activo, muy posiblemente los alimentos que voy a comer van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque si yo sé que si como, por ejemplo, proteína, un buen pedazo de carne o de pescado, muy posiblemente me voy a sentir cansado después de comer y me va a costar mucho más trabajo funcionar. ¿Por qué? Porque el cuerpo funciona diferente cuando tiene que digerir una proteína de origen animal a cuando tiene que digerir, por ejemplo, una fruta o una verdura. Una vez que ya reflexionaste sobre todo este proceso de cómo comes, para qué comes y todas estas reflexiones, entonces puedes establecer cuál es la meta a la que quieres llegar. Y trata de que esa meta no esté basada en kilos, sino básala en el peso en el que quieres tener. Imagínate que estás navegando o estás en la carretera y no dices, mi objetivo es recorrer 350 kilómetros. No, tú dices, mi objetivo es llegar a esta ciudad, es llegar a ese punto. Nunca lo dices, mi objetivo es recorrer 400 kilómetros. Entonces, plantéate el objetivo de acuerdo al peso al que quieres tener y toma en cuenta que hay diferentes formas de medir cuál es el peso adecuado que tienes que tener. Una de ellas, por ejemplo, es lo que se llama índice de masa corporal. Cuida mucho la información en donde la buscas. Te recomiendo, por ejemplo, la página de la Clínica Mayo en Estados Unidos. Tienen una versión en español muy completa, donde puedes encontrar mucha información bastante fidedigna. O, mejor aún, busca un especialista. Pero el índice de masa corporal, lo que es una base que te mide entre el peso y la altura. Y en base a eso te dice más o menos cuánto es el rango de peso que debes de tener. El peso ideal no es un peso, no es un número específico. Es un rango de peso y en el cual puedes irte ajustando y jugando un poco. ¿Okay? Entonces, bueno, ya que estableces ese objetivo, esa meta grande, es muy importante que la compartas con alguien, que hagas partícipe a alguien de todo este proceso, que tengas un cómplice en todo esto, una persona de confianza. Y ya una vez que estableciste la meta, la tienes apuntada, sabes exactamente a dónde vas a llegar, bórrala de tu mente y olvídate de ella. ¿Por qué? Porque si tú tienes en la mente que tienes que bajar, que tienes que recorrer una distancia muy grande, un objetivo tan grande, puede llegar a ser abrumador y puede llegar a ser muy complicado hacerlo. Velo de esta manera. Hoy estaba escuchando un ejemplo que me encantó y es, si tú vas en la noche en una carretera en donde la única iluminación que hay es la de tu coche, las luces largas de tu coche solamente te van a reflejar 100, 150 metros. Y conforme vas avanzando, te ves reflejando los 150 metros adelante del coche. Y así sucesivamente. A lo mejor después de muchas horas vas a recorrer esos 350 kilómetros que dijimos. Pero vas a ir recorriéndolos 100 metros o 150 metros a la vez. No necesitas ver todo el camino para saber qué es lo que va a pasar. Con que veas una parte adelante de ti es suficiente. Esto quiere decir que tu objetivo pártelo en pedazos chiquitos. Si estamos hablando de perder, por ejemplo, 10 kilos, puedes dividirlo en grupos de 2 kilos. Entonces tu objetivo ahorita va a ser, primero enfócate en perder solamente 2 kilos. No te enfoques en los 10, enfócate solamente en 2 kilos y ese va a ser haz un plan de acción para poder llegar a eso. Cuando establezcas ese plan de acción, acuérdate que platicamos de que tienes que tener claro cuál es la motivación, tienes que tener claro qué es lo que vas a hacer y en ese plan que vas a hacer, tienes que sumarle el moverte, el hacer ejercicio y tienes que sumarle un punto que te permita ver si te estás acercando o no a tu objetivo. Es decir, si lo que estás haciendo te acerca o no a ese objetivo de bajar 2 kilos. ¿Cuál es la mejor forma de bajar de peso? Es, y te repito, no soy especialista, pero sí es un hecho que entre más variedad de frutas y verduras comas, de diferentes colores, cocinadas de diferentes formas, por supuesto no frito, mejor. Cuida la cantidad, cuida la calidad y cuida la variedad. Ese es el truco. Tan simple como eso. Puedes, por ejemplo, en vez de servirte en un plato grande, que vas a lo mejor necesitar poner más comida para llenarlo, utiliza un plato más chico.
Si por ejemplo para ti es muy importante comer postre, perfecto, hazlo. Come postre, pero sírvete una rebanada un poco más pequeña. O sírvete una rebanada y compártela con alguien más. De esa forma vas a comer la mitad del postre. Algo que es muy importante es que cuides mucho la calidad de lo que comes. Voltea a ver las etiquetas de los productos que compras en el supermercado y te vas a dar cuenta cuántos de esos productos tienen azúcar o tienen diferentes formas de endulcorantes. Es ridículo la cantidad de cosas que tienen azúcar o alguna forma de endulcorante, en la mayoría de ellos artificiales. Entonces tú a lo mejor compras un producto que dice light y lo que significa light es a lo mejor bajo en grasa, pero para que el producto tenga sabor necesitan ponerle algo dulce, si no, no tendría sabor. Entonces tú crees que estás comprando algo sano y lejos de esto estás comprando algo no sano. Entonces bueno, regresando al proceso, una de las cosas que yo hice en lo personal cuando tuve que bajar algunos kilos que tenía de más, tomé la decisión, en contra de todas las recomendaciones, de pesarme todos los días. ¿Por qué? Porque para mí era muy importante entender si lo que estaba haciendo me estaba acercando o no a mi objetivo. Y si no, poder tomar decisiones rápido. Para mí el esperarme 1 o 2 semanas para pesarme y ver si bajé de peso, no funciona. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesito hacer algunos cambios, algunos ajustes que los puedo hacer más rápido si me hubiera pesado antes. Y es por eso que yo, y lo sigo haciendo hoy en día, todos los días me peso. Se me escapa un día por aquí, por allá, pero en general, por lo menos 4 o 5 veces a la semana, me subo a la báscula y entiendo dónde estoy. Y para mí mi objetivo, dentro de mi compás de vida, es estar en un rango de peso y estoy todo el tiempo jugando en ese rango y voy tomando mis decisiones conscientemente de qué comer, cuándo comer, en base a eso, en base al saber todos los días qué es lo que está pasando. Y es que hay tantas cosas que pueden hacer que cambie tu peso que es ridículo basarte en el resultado de un solo día, de un solo momento. Es como una foto, querer entender un mes completo o 2 semanas completas tomando una fotografía de unos cuantos segundos. Es ridículo. Para mí es ridículo. Posiblemente más de un nutriólogo me va a regañar y va a oponerse a esto, pero bueno, a mí me funciona muy bien. Y sobre todo que yo no me baso el peso para regañarme, decirme, ay, subiste de peso, eres un tonto porque comiste de más ayer. No, simplemente me detengo, veo qué fue lo que hice, qué es lo que tengo que ajustar y listo. Nuevo día, nuevo momento y tomo las decisiones que tenga que tomar. Y si sí bajé de peso, padrísimo, me siento bien porque me acerqué un poco más a mi objetivo. Como te decía, es muy importante que tu plan tenga movimiento, tenga ejercicio. Es muy difícil que bajes de peso si estás sentado todo el tiempo. Párate, camina, sube las escaleras, estaciónate más lejos, entra a un gimnasio, empieza a hacer algo de ejercicio, empieza a hacerlo poco a poco. Te prometo que haremos otro capítulo hablando específicamente del ejercicio, del movimiento, pero bueno, empieza a moverte un poco más. El chiste es que si tú haces todos estos procesos muy simples, te vas a dar cuenta, cuando menos te des cuenta, vas a ir bajando poco a poco de peso, de forma tal que no lo vas a notar. Vas a voltear para atrás y vas a ver que ya recorriste un pedazo muy grande. Te vas a dar cuenta que tus hábitos ya cambiaron. Entonces, te lo comparto. Yo tuve que bajar 10 kilos porque estaba pasado de peso. No me había dado cuenta. Pero cuando bajé estos kilos que tenía de más, ya no puedo regresar a comer como comía antes. Y los hábitos que fui cambiando para poder bajar de peso ya se quedaron conmigo. Y son los hábitos sanos que hoy, por ejemplo, me han llevado a poder controlar mi colesterol sin necesidad de tomar medicina. Y como de todo, me encantan los postres y sigo tomando postres. Y estos cambios que hice, sin querer hacerlo, contaminaron a gente cercana a mí, que ellos, sin darse cuenta, empezaron a vivir los mismos hábitos que yo, empezaron a copiar los hábitos y eso hizo que ellos también empezaran a bajar de peso y poco a poco se ha ido haciendo una cadena, simplemente haciendo algunos cambios muy pequeños. Y no tienes que decir, bueno, en una semana empiezo mi dieta. No, olvídate de la dieta, simplemente ahorita en este momento empieza a tomar un poquito más de conciencia. Con esta reflexión cierro este capítulo. Te invito a que empieces a tomar acción hoy. No te esperes a mañana. El mejor momento para empezar
a tener hábitos sanos con la comida y cambiar tu relación con la comida es en este momento. Toma conciencia, empieza a hacer cambios, empieza a revisar cómo esos cambios te están acercando a tu meta y empieza a caminar. Si no es el camino adecuado, si lo que estás haciendo no te funciona, perfecto, no pasa nada. Busca otro camino, hay muchos. Cuídate, disfruta la comida y por favor comparte este podcast y etiquétame con paz.devida en Instagram y ayúdame a que este mensaje llegue a más gente. Ayúdame por favor a que la comunidad crezca. No importa en qué plataforma de podcast escuchas este mensaje, por favor sígueme, baja el capítulo, déjame un comentario para que más gente le aparezca este podcast y podamos hacer crecer a la comunidad. Nos vemos en la siguiente sesión. Bye.